En el lenguaje cotidiano la palabra energía se emplea de distintas maneras. Se dice, por ejemplo, esta persona es muy enérgica, o al referirnos a un atleta destacamos la gran energía que despliega en la competencia. Decimos también que algunos alimentos tienen un alto contenido energético. En el campo de la física, en cambio, las palabras tienen un significado muy preciso. Energía es la capacidad de realizar trabajo. Deriva del griego energeia, que significa en trabajo o en acción, y fue empleada por Aristóteles, sabio griego que vivió en el siglo III a.C. y a quien se considera el fundador de la física. Si bien Aristóteles brilló en numerosos tratados sobre los más diversos temas en el terreno científico, muchas de sus conclusiones resultaron erróneas. Sostenía, por ejemplo, que todo lo que volaba lo hacía impulsado por el aire, que presionaba por detrás empujándolo. Mucho después se comprobó que no era así. Por el contrario, el aire ofrecía resistencia al avance. Sin embargo, la autoridad y el prestigio de Aristóteles hicieron que sus conceptos erróneos perduraran durante muchos siglos. Hasta el Renacimiento, periodo de grandes cambios y transformaciones, en el que surgieron sabios como Galileo Galilei, dispuestos a desentrañar la naturaleza de los fenómenos físicos. Galileo había nacido en Pisa, Italia, en 1564. Una tarde, mientras estaba en la catedral, le sorprendió el balanceo de un gran candelabro. Controlando con el ritmo de su pulso, comprobó que el tiempo en que la lámpara hacía su recorrido era siempre el mismo, aunque ese recorrido se hacía cada vez más breve. Al llegar a su casa, repitió la experiencia con una piedra suspendida de un hilo. Sus observaciones sobre el péndulo dieron origen a la mecánica, parte de la física que estudia la relación entre movimiento, tiempo y fuerza. Dispuesto a desafiar otros conceptos erróneos para comprobar si la velocidad con que caen los cuerpos depende de su peso, lanzó al mismo tiempo, desde lo alto de la torre de Pisa, una pesada bola de hierro y otra liviana de madera. Con esa y otras experiencias demostró que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, no importando su peso, si se descuenta la resistencia que ofrece el aire. También interesado en la astronomía, Galileo utilizó y ayudó a perfeccionar el telescopio óptico, y sus observaciones le permitieron afirmar que la Tierra no era el centro del universo, sino que tanto ella como los demás planetas y satélites giraban alrededor del Sol, confirmando lo enunciado muchos años antes por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Estas aseveraciones contradecían muchas ideas establecidas durante siglos, y no fue tolerada por sus contemporáneos. Detenido y juzgado por el Tribunal del Santo Oficio, debió abjurar de sus comprobaciones. Siendo condenado a permanecer prisionero en su domicilio, se dice que después del juicio exclamó, refiriéndose a la Tierra, y sin embargo se mueve. Afortunadamente, las ideas y métodos de trabajo de Galileo interesaron a otros estudiosos. En el siglo XII, Gottfried Leibniz, Isaac Newton, Christian Huygens y otros científicos realizaron nuevas experiencias para ampliar los conocimientos sobre movimiento, tiempo y fuerza. Leibniz confirmó que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, pero que su impacto sería mayor cuanto más pesados fueran. A ese impacto o fuerza lo llamó vis viva, que en latín significa fuerza viva. Huygens, por su parte, afirmó que la vis viva de un cuerpo en movimiento no desaparecía al chocar con otro cuerpo. Por esa época, un joven inglés, estudiante de matemáticas, Isaac Newton, se preguntaba si la fuerza que hacía desprender el fruto de manzana maduro de su rama no sería el mismo tipo que mantenía a la Luna en su órbita. Este razonamiento le serviría años después para desarrollar su ley de gravitación universal, que explicaba el movimiento de los astros. A comienzos del siglo XIX, el francés L.N. Carnot enunciaba que un cuerpo elevado hasta una posición poseía vis viva, por el solo hecho de estar allí. Carnot llamó a este fenómeno vis viva latente, hoy conocido como energía potencial. Un médico y físico inglés llamado Thomas Young introdujo la palabra energía en el vocabulario de la ciencia, definiéndola como la capacidad para realizar trabajo. Lo que buscaban los científicos, siguiendo los pasos de Galileo, era desentrañar los secretos de los fenómenos físicos, comprobarlos, medirlos y registrarlos, conforme a un método que fuera entendido
en todo el mundo. Pero mucho antes de que estos científicos realizaran sus experiencias, el hombre ya empleaba la energía sin analizar la naturaleza, simplemente la utilizaba. Primero usó la energía de sus propios músculos para sobrevivir y defenderse. Más tarde aprovechó la energía de los cursos del agua para trasladarse en sus primitivas embarcaciones. Cuando comenzó a fabricar herramientas y armas, le sirvieron para aprovechar mejor su energía. En el arco encontramos una de las primeras manifestaciones de energía potencial. La fuerza muscular se almacena en la tensión de la cuerda. Luego, al descubrir el fuego, aprovechó la energía contenida en los combustibles para obtener luz y calor, o para cocer sus vasijas de barro, logrando así que fueran más resistentes. Hace 8000 años, cuando aprendió a cultivar la tierra, descubrió que podía aprovechar la energía de los animales domesticados y ponerlos a trabajar, lo que significó una importante ayuda para sus duras tareas. Fue en el antiguo Egipto, 4500 años atrás, donde el hombre comenzó a aprovechar la energía del viento, que al actuar sobre las velas propulsaba sus embarcaciones. En el año 212, Arquímedes utilizó la energía solar para derrotar la flota romana que atacaba su ciudad, Siracusa. Mediante grandes espejos concentraba los rayos del sol y los dirigía hacia los barcos enemigos que no tardaban en incendiarse. Por la misma época, los romanos utilizaban la energía de los cursos del agua. Mediante una rueda que habían perfeccionado, al girar esta por la fuerza de la corriente, lograban elevar y extraer algunas agua para distintos usos. Estas ruedas hidráulicas fueron la más importante fuente de energía durante muchos siglos. A la de este tipo se le llamó rueda por debajo. Años más tarde aparecían las ruedas de acción frontal, más sumergidas para aprovechar mejor la fuerza de la corriente. Pero la más eficaz de todas fue la que se llamó rueda hidráulica por encima, en la que el agua caía desde lo alto sobre las aletas, sumando su peso a la fuerza del curso del agua. Con este tipo de ruedas hidráulicas por encima se accionaban las muelas de un importante molino romano del siglo IV. Tan importante era este molino que en una jornada de trabajo producía harina para miles de personas, siendo el mejor ejemplo del aprovechamiento de la energía hidráulica. Por esa época se conocía otra manera de utilizar la energía del viento. La invención del molino de viento se atribuye a los persas. Sus molinos eran de eje vertical y se instalaban de manera que las aspas giraban siempre en el mismo sentido. En Europa los molinos de viento aparecieron en el siglo XII. Sus ejes, diferentes a los de los persas, eran horizontales y las aspas giraban al aire libre. Pero estos molinos solo podían funcionar cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Su estudio entonces dio la manera de variar la orientación de las aspas según los cambios del viento. Para lograrlo se construyó una torreta montada sobre ruedas. Este ingenioso mecanismo fue utilizado durante siglos, aunque cambiar la orientación de las aspas requería mucho esfuerzo. A mediados del siglo XVIII se inventó un sistema automático para girar la torreta. Una pequeña rueda con aspas actuaba como un timón y corregía la dirección del molino al menor cambio del viento. Algunos de estos molinos, todavía en uso en muchas regiones, llegan a desarrollar una potencia igual a la de 30 caballos. La máquina de vapor de Newcomen, utilizada en Inglaterra para desagotar las minas de carbón inundadas, o sea, otra máquina inventada por el hombre capaz de realizar trabajo, pero esta vez aprovechando la fuerza del vapor de agua. La fuerza de vapor de agua ya era conocida por los griegos. Herón de Alejandría, en el siglo I, había inventado diferentes mecanismos para aprovecharlo. Pero solo luego de 17 siglos se tuvieron los suficientes conocimientos científicos sobre los fenómenos del calor, la presión y los gases, como para aplicarlos en una máquina. El escocés Joseph Black, en el siglo XVIII, comprobó que distintos elementos requieren diferentes cantidades de calor para alcanzar una misma temperatura. Buscando definir el calor, Black aseguró que se trataba de un fluido invisible que penetraba en la materia y hacía aumentar su temperatura, y lo llamó fluido calórico. La teoría del fluido calórico de Black fue aceptada por muchos científicos, pero otros la rechazaron prefiriendo la de Francis Bacon, quien 100 años antes había afirmado que el calor no era otra cosa que la manifestación del movimiento interno de la materia. ¿Cómo se podía aceptar en aquella época que un trozo de hierro, por ejemplo, estuviera formado por partículas en movimiento? Sin embargo,
Años más tarde quedó demostrado que toda materia está formada por átomos agrupados en moléculas, ambos en un perpetuo movimiento porque actúan entre ellos fuerzas eléctricas de atracción y repulsión, que se anulan mutuamente. En este estado, las moléculas descansan, pero si calentamos o enfriamos una sustancia, se rompe ese equilibrio produciéndose una transformación. Tenemos una sustancia muy conocida, el agua. Cada una de las moléculas está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Al enfriar el agua, el movimiento de las moléculas disminuye y pasa entonces al estado líquido, de líquido a sólido, transformándose en hielo. Si calentamos el hielo, el movimiento molecular se activa con el calor y el agua vuelve al estado líquido. Al elevar aún más la temperatura, aumenta el movimiento hasta que algunas moléculas escapan, iniciándose la evaporación. Del estado líquido, el agua pasa al estado gaseoso. En los 3 estados, sólido, líquido o gaseoso, la composición química del agua es la misma. Solo ha variado su temperatura y por tanto su actividad molecular, que en el estado sólido es mínimo y en el gaseoso máximo. Este máximo movimiento de las moléculas en el estado gaseoso es el que da al vapor su enorme fuerza. Las máquinas de vapor fueron pensadas para aprovechar esa fuerza y obtener trabajo de ella. Debemos a James Watt muchos de los perfeccionamientos que las máquinas de vapor alcanzaron en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas demostraron ser más eficientes y dóciles que los animales que entonces se empleaban en las tareas mecánicas. Para indicar la potencia de sus máquinas, Watt creó la expresión horsepower, caballo de fuerza, o HP. Un HP es igual al esfuerzo que exige levantar 75 kilos a 1 metro de altura en un segundo. ¿Qué se entiende en física por trabajo y potencia? Decimos que un ser vivo, un elemento o una máquina realiza trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un trayecto. El trabajo nos indica la cantidad de esfuerzo realizado. Para medirlo, los físicos emplean la unidad kilogramo, que es igual al requerido para levantar un peso de 1 kilo a una altura de 1 metro, o 10 kilos a 0.1 metros, o 100 kilos a 0.01 metros. La potencia, además de la cantidad de esfuerzo, nos indica el tiempo durante el cual ésta ha sido realizado, y se mide en kilogramos segundos, kilogramos sobre segundos. Expresado en kilogramos segundos, un caballo de fuerza horsepower de Watt es igual a 75 kilogramos en un segundo, o 75 kilogramos sobre segundo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la máquina de vapor permitió mecanizar muchas de las tareas de las fábricas, convirtiéndose en el motor de la revolución industrial. También los transportes adoptaron las nuevas máquinas la nueva máquina generadora de energía. En 1807, un barco construido por Robert Fulton hizo su viaje inaugural entre Nueva York y Albany, 140 kilómetros en 32 horas, remontando el río Hudson. El Clermont no tenía velas como los barcos de su tiempo. Una máquina de vapor hacía girar sus paletas propulsoras. Pocos años después aparecieron en Inglaterra las primeras diligencias a vapor, pesados carromatos que recorrían las tortuosas carreteras de la época transportando pasajeros. Pero el símbolo de la era de vapor fue la locomotora, que en 1830 ya cumplía servicios regulares en Inglaterra a más de 40 km por hora. La máquina de vapor utiliza la primera fuente de energía creada por el hombre, que se agregó a las fuerzas naturales como el viento y las corrientes y las caídas de agua. Por esa misma época comenzaron a descubrirse los secretos de una nueva fuerza misteriosa que también había conocido los antiguos griegos, la electricidad. Ellos habían comprobado que frotando con un paño un trozo de ámbar, este se cargaba con una fuerza invisible capaz de atraer pequeños objetos. Los griegos conocían además las extrañas propiedades de la piedra imán, hoy llamada magnetita. Esta piedra atrae partículas de hierro que se pegan a ella sin necesidad de frotarla. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin aseguraba que todos los materiales contenían un fluido eléctrico, lo que hacía que se atrajeran entre sí. Franklin reconoció 2 tipos de electricidad: la positiva, que atribuía a los cuerpos con exceso de carga, y la negativa a los cuerpos que perdían fluido. La experimentación permitió establecer que 2 cuerpos cargados con electricidad de diferentes signos se atraen,
mientras que si están cargados con electricidad del mismo signo se rechazan. Franklin dominó todos los conocimientos sobre electricidad de su época. Esto le permitió inventar el pararrayos, que atraía las descargas eléctricas de la atmósfera, derivándolas a la Tierra y haciéndolas inofensivas. Hasta entonces, la única manera de generar electricidad era por frotación. A este tipo de electricidad se le llamó estática. Pero en el año de 1801, Alessandro Volta inventa la pila, que generaba la electricidad por un proceso químico. Al sumergir en agua con ácido una placa de cobre y otra de zinc, se establecía una corriente eléctrica que pasaba de una a otra a través de un líquido y del conductor que las unía. El hombre pudo entonces obtener electricidad y hacerla circular por cables conductores, posibilitando infinidad de inventos: el telégrafo, el teléfono, la lámpara eléctrica, entre otros. La corriente eléctrica que circula por un conductor aumenta la temperatura de este. El calor resultante depende de la intensidad de la corriente, de la resistencia del conductor a la circulación eléctrica, del tiempo en que ésta circula. El francés Joule demostró que toda la electricidad absorbida por el conductor para vencer dicha resistencia se transforma en calor. En su homenaje, este fenómeno se conoce como efecto Joule. La lamparilla eléctrica fue una de las tantas aplicaciones del efecto Joule. Su perfeccionamiento fue obra del genial inventor norteamericano Thomas Alva Edison, al que se deben muchos adelantos técnicos. La lamparilla eléctrica es una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío. En su interior hay un filamento que, al aumentar su temperatura por la circulación de corriente, se pone incandescente, es decir, brilla y emite luz. Para que su lámpara tuviera una aplicación práctica, Edison construyó una central generadora de electricidad y tendió una red de distribución para hacerla llegar hasta el domicilio de los usuarios. En esa red se utilizaron 22 kilómetros de cables subterráneos. En 1882, 500 luces eléctricas se encendieron en calles, negocios y hogares de una zona de Nueva York, coronando el esfuerzo de Edison. Poco después, las fábricas comenzaron a emplear electricidad para el funcionamiento de sus máquinas. El filamento de las lámparas fue perfeccionándose. Edison había utilizado filamento de carbón vegetal. A principios del siglo comenzaron a fabricarse con tungsteno. Si bien la pila y otros descubrimientos sobre electricidad y magnetismo hicieron posible el uso de esa nueva energía, a finales del siglo pasado recién pudo explicarse qué era, en realidad, la electricidad. Ello ocurrió cuando se demostró que el átomo, considerado desde siempre como indivisible, estaba formado por un grupo de partículas. Un átomo es un pequeño sistema planetario cuyo núcleo lo forman los protones, los neutrones, alrededor del cual giran los electrones. Los protones son partículas cargadas de electricidad positiva y los electrones de negativa. Los neutrones son eléctricamente neutros, de allí su nombre. A pesar de sus cargas eléctricas contrarias, los protones no logran atrapar a los electrones debido principalmente a la velocidad de rotación de estos. Pero esa atracción existe y es la que impide a los electrones escapar de su órbita. El átomo es eléctricamente neutro, ya que sus cargas se neutralizan entre sí. Pero ese equilibrio puede alterarse por frotación. Por ejemplo, al frotar una barra de cobre con un trozo de seda, el cobre pierde electrones y se carga positivamente, en tanto que la seda, que ha ganado los electrones del metal, se carga negativamente. Pero las cargas eléctricas buscan el equilibrio, que se manifiesta por la atracción que se ejerce entre el cobre y la seda frotados. En la pila de Volta, las cargas contrarias se separan, no ya por frotación, sino por acción química. El ácido ataca las placas y algunos electrones negativos con el zinc pasan al cobre. Del zinc pasan al cobre. Al romperse el equilibrio por el cable conductor, comienza a circular una corriente eléctrica, el paso de los electrones que regresan al zinc, estableciéndose un circuito constante. Hasta aquí hemos hablado de diversos tipos de energía: la de los músculos de los hombres, la de las corrientes de agua y del viento, la del vapor y la electricidad. Pero generalmente la física reconoce 6 clases de energía: energía mecánica, energía térmica, energía eléctrica, energía radiante
energía química y energía nuclear. Según la ley de la conservación de la energía, esta no puede destruirse ni crearse. Lo que el hombre hace es transformar una forma de energía en otra. Tomemos una locomotora a vapor como ejemplo. El proceso comienza con la energía química del carbón, que al quemarse produce calor, es decir, energía térmica. Ese calor aumenta la temperatura del agua de la caldera hasta convertirla en vapor. A través de las tuberías de la locomotora, el vapor llega hasta los cilindros de la máquina y su enorme fuerza pone en movimiento los pistones que se desplazan hacia adelante y hacia atrás. La energía del vapor se ha convertido en energía mecánica. Unido al sistema bielal cigüeñal, el vaivén del pistón se convierte en movimiento circular que hace girar a las ruedas. No toda la energía mecánica generada por el pistón se emplea para accionar las ruedas. Parte de ella se pone en funcionamiento los generadores que producen energía eléctrica para los distintos usos del tren y sus pasajeros. Cuando la electricidad que producen los generadores no es consumida, queda almacenada en los acumuladores o baterías en forma de energía química. Esta reserva es la que se utiliza cuando el tren está detenido. La energía química de los acumuladores se transforma en energía eléctrica, proporcionando luz y calor. Antes de hablar de los tipos de energía que todavía no comentamos, observemos el comportamiento del péndulo, donde se presentan las dos variantes de la energía mecánica, la cinética o de movimiento y la potencial. Al sostener el péndulo alejado de su posición vertical, le proporcionamos energía potencial. No tiene movimiento, es decir, carece de energía cinética. Al soltarlo, comienza a desplazarse la energía potencial, se convierte en cinética. Al llegar a la posición vertical, alcanza su máxima energía cinética, que disminuye a medida que asciende, junto con su velocidad. Cuando el péndulo alcanza su punto más alto, su energía cinética es nula, y la potencial es máxima. Al comenzar el descenso se repite el proceso. Tomemos otro ejemplo. Si elevamos un objeto a cierta altura, se carga de energía potencial. La cantidad de energía acumulada dependerá de la altura alcanzada y de la masa o peso del objeto. Un objeto elevado al doble de la altura que otro de su misma masa alcanzará una energía potencial también doble. Cuando lo soltamos, la gravedad lo atrae hacia el suelo, transformando la energía potencial en cinética. Pero la energía potencial no siempre se transforma en cinética por la acción de la fuerza de gravedad. Un resorte comprimido o la cuerda tensa de un arco también están cargados de energía potencial que se convierte en energía cinética al liberarlos. El ejemplo anterior de la locomotora y el tren nos había mostrado 4 de los 6 tipos de energía: la mecánica, la química, la térmica y la eléctrica. Los dos restantes son la energía radiante, cuya manifestación más conocida es la luz del sol, y la energía nuclear, uno de los últimos descubrimientos de la ciencia empleada en armas de tremendo poder destructivo, pero también para propulsar embarcaciones o generar energía eléctrica. El Sol es la más extraordinaria fuente de energía conocida. Si se almacenara la que proporciona en unas horas, alcanzaría para abastecer a la Tierra durante un largo año. Su luz es llamada energía radiante. Como un verdadero manantial de vida, el Sol madura los alimentos de los cuales obtenemos la energía química que da fuerza a nuestros músculos. Las perturbaciones que provoca en la atmósfera generan los vientos, cuya fuerza también aprendimos a utilizar. Y hasta los mismos combustibles no son otra cosa que los restos fósiles de organismos que vivieron hace millones de años gracias a la luz y al calor del sol. En 1747, el francés Georges Buffon, imitando a Arquímedes, construyó un aparato cuyos numerosos espejos concentraban los rayos solares, consiguiendo con ellos derretir un mineral de plata a 20 metros de distancia. Fueron varios los inventos que en el siglo pasado utilizaron la energía solar irradiante como combustible, pero como requerían costosas instalaciones, sus métodos no prosperaron. Sobre todo en un momento en el que el petróleo, abundante y barato, ofrecía soluciones más económicas. El fenómeno de la luz siempre despertó el interés científico. Newton había demostrado que, aunque vemos la luz del sol blanca, está compuesta por bandas de colores que van del violeta al rojo.
y las llamó espectro solar. En el siglo XIX, el francés Becquerel fotografió el efecto solar y descubrió que la placa casi no reproducía la franja de color rojo, en tanto que más allá del violeta aparecía una banda que no era visible a simple vista. A esta banda invisible del espectro se la llamó ultravioleta, porque estaba ubicada a continuación de ese color. Más tarde se comprobó que la temperatura del espectro no era uniforme, aumentaba en dirección al rojo. Así se descubrió que existía otra banda invisible de radiación, pues la temperatura seguía aumentando más allá del rojo. A esa radiación se le llamó infrarroja. El físico inglés Maxwell definió a la luz como una combinación de ondas electromagnéticas de las muchas que recorría el éter. Las teorías de Maxwell fueron confirmadas poco después por el alemán Hertz, quien consiguió generar dos ondas electromagnéticas en una experiencia de laboratorio. Las ondas electromagnéticas fueron las portadoras de los mensajes del italiano Marconi. Marconi enviaba por un sistema de telegrafía sin hilos. En homenaje a su descubridor, esas ondas se llamaron hertzianas, pero también se le conoce como ondas de radio, ya que son utilizadas por ese importante sistema de comunicación. En la misma época que Marconi inventaba la radiotelegrafía, se descubrían otros tipos de energía radiante, las de los materiales llamados radioactivos como el uranio. Los esposos Curie fueron los descubridores del polonio y del radio, mucho más poderoso que el uranio. Actualmente se conocen decenas de materiales radioactivos. Aclaremos que la radioactividad es la manifestación de la desintegración espontánea de los átomos de esos materiales. Tal como lo anticipara Maxwell, el espectro electromagnético es muy amplio. La luz, los rayos X, las ondas de radio, las microondas de radar, los rayos gamma, son ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio a 300.000 km por segundo, diferenciándose unas de otras por su distinta longitud. A fines del siglo pasado, los científicos realizaron otro descubrimiento importante llamado efecto fotoeléctrico. Así se llama la capacidad que tienen algunos materiales de generar corriente eléctrica al ser iluminados. Cuando la luz, que está compuesta por unidades de energía llamadas fotones, incide en un material con esa capacidad, como es el selenio, la energía de los fotones desprende electrones negativos del material generando una corriente eléctrica a través del circuito al que está conectado. El efecto fotoeléctrico permitió, entre otros inventos, el del ojo eléctrico, capaz de abrir y cerrar puertas y accionar una alarma, y el del fotómetro, que mide la intensidad de la luz. Y es aprovechado también por la tecnología espacial en las llamadas células solares, que proveen la electricidad para alimentar los instrumentos de naves y satélites espaciales. El efecto fotoeléctrico o conversión fotovoltaica es otro buen ejemplo de transformación de energía, pues en él la energía radiante se convierte en energía eléctrica. Así como el inmenso Sol es una gran fuente de energía, los pequeñísimos átomos también lo son. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein sostenía que se podría proporcionar electricidad a una ciudad durante un año, si se pudiera extraer toda la energía contenida en un gramo de materia. Si la teoría del gran físico alemán era cierta, se aprovecharía esa energía. El estudio de los átomos se vio dificultado por su infinita pequeñez, pues ni los más potentes microscopios permitían verlos. Sin embargo, se idearon varios métodos con los cuales se llegó a comprender la estructura y el comportamiento de las partículas que forman el átomo. Por ejemplo, los electrones se hacían visibles sobre unas pantallas fluorescentes, fenómenos que daría origen a la televisión. También la fotografía permitió saber algo más de los electrones. Estos dejaban la huella de su paso en una placa fotosensible. Pero seguramente uno de los métodos más prácticos fue la cámara de niebla de Wilson,
donde el paso de los electrones condensa el vapor de la cámara dejando una estela de gotitas de agua y señalando así su trayectoria. Estos y otros recursos científicos permitieron el estudio de las partículas subatómicas. Dijimos ya que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo formado por protones y neutrones. Los protones tienen cargas positivas pero no se repelen entre sí porque en el núcleo existe una atracción muy intensa llamada fuerza nuclear que anula esa repulsión. Liberando esa fuerza nuclear podría aprovecharse su energía. En 1938 en Alemania los físicos Otto Hahn y Lise Meitner consiguieron fragmentar átomos de uranio bombardeándolos con neutrones. Descubrieron así que los núcleos de los átomos de uranio se rompían en dos. A esto se le llamó fisión nuclear. Con la fisión se libera una gran cantidad de energía y al mismo tiempo 2 o 3 neutrones, que si chocan con otros núcleos de uranio provocan nuevas desintegraciones. A este fenómeno sucesivo se le llamó reacción en cadena. El uranio es el combustible más utilizado en los procesos de la fisión nuclear. De todos los elementos del uranio es el de mayor número atómico, 92. Suma de los protones y electrones que forman su átomo, 46 de cada uno. El uranio presenta distintas variedades llamadas isótopos. Los más comunes son el uranio 233, el uranio 235 y el uranio 238. Este número indica la cantidad de partículas de sus átomos, como en los tres casos los protones y electrones son 92, el uranio 233 tiene 141 neutrones y el 235 143 y el 238 146. El uranio natural extraído de las minas contiene menos del 1% de uranio 235, el resto es uranio 238. El uranio 235 es fisionable, es decir, su átomo se rompe antes del impacto de un neutrón. En cambio, el uranio 238 no es fisionable. La fisión de los átomos se realiza en el interior del reactor. Un reactor atómico clásico utiliza uranio natural como combustible y partículas alfa, núcleos de helio, como proyectiles. Para aumentar la posibilidad de que estos den en el blanco de los casos átomos fisionables de uranio 235, las partículas son frenadas por un elemento moderador como el agua pesada o el grafito. Ante el impacto, el núcleo de uranio 235 se rompe liberando parte de la energía que lo mantenía unido y también varios neutrones. Algunos de estos se pierden, pero otros irán a chocar con átomos fisionables, provocando la reacción en cadena y la liberación sucesiva de energía. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aceleró las investigaciones sobre fisión nuclear. El sabio Einstein propuso al presidente Roosevelt construir una bomba atómica y adelantarse a los alemanes en obtener esa temible arma. El gobierno norteamericano aprobó el proyecto. Bajo la dirección del físico norteamericano Robert Oppenheimer, se reunieron destacados científicos del mundo, los italianos Enrico Fermi y Emilio Segre, la austríaca Lise Meitner, el dinamarqués Niels Bohr, entre otros, muchos de los cuales, incluidos Einstein, habían huido de Europa por las persecuciones raciales de los nazis. La construcción de la primera bomba atómica demandó al brillante equipo de científicos varios años de investigaciones. La suma empleada para el proyecto fue de $2.000 millones. A mediados de 1945 se realizó una prueba en el sur de los Estados Unidos, en el desierto de Nuevo México. Allí tuvo lugar la primera explosión atómica provocada por el hombre. Sus efectos demostraron que el poder destructivo de esa bomba superaba el de cualquier arma conocida hasta entonces. Con esas experiencias se inició una nueva época, la llamada era atómica, caracterizada por el dominio de otro tipo de energía, la energía nuclear. 10 años más tarde se inaugura en Inglaterra una central eléctrica que en lugar de emplear carbón o petróleo como combustible utilizaba uranio. La de Calder Hall fue la primera central nuclear del mundo. Veamos cómo funciona una central eléctrica de este tipo. La fisión nuclear que se produce en el interior del reactor genera calor. Este calor llega al convertidor, transformando en vapor el agua que circula por las tuberías. El vapor pone en funcionamiento la turbina, que a su vez pone en funcionamiento el generador eléctrico.
Después de pasar por la turbina, el vapor pasa al condensador y se convierte en agua, reiniciándose el ciclo. Dentro del reactor está el combustible, o sea el uranio, en forma de barras. Cuando los neutrones bombardean los átomos, el combustible comienza la fisión nuclear y se produce la reacción en cadena que libera energía, que se traduce como aumento de la temperatura. Unos bloques de grafito actúan como reguladores del proceso, controlando adecuadamente el ritmo de la fisión de los átomos. El calor generado por la fisión circula por las tuberías y vaporiza el agua, como se vio en el esquema anterior. Las centrales nucleares se han multiplicado. El aumento de precio de los combustibles tradicionales también. Las centrales nucleares se han multiplicado por todo el mundo, pese al alto costo de sus instalaciones y al riesgo que significa todo el proceso en el que se emplea material radioactivo. El aumento de precio de los combustibles tradicionales como el petróleo y su seguro próximo agotamiento justifican cada vez más el empleo de esta tecnología más cara y sofisticada. Sin embargo, también el uranio llegará a agotarse. Previendo esto, se investiga desde hace unos años otro procedimiento, el de fusión para obtener energía nuclear. En el proceso de fisión, como ya vimos, se busca dividir el núcleo atómico y liberar su energía. En el de fusión se trata de unir dos núcleos livianos para crear un nuevo y único núcleo, con lo cual también se libera gran cantidad de energía. Esta energía de fusión es la que ha hecho brillar a las estrellas durante millones de años. Lograr la fusión artificial es peligrosa y compleja por las altísimas temperaturas y presiones necesarias para conseguirla. La energía de fusión es la que se emplea en las temibles bombas H, cuyo poder destructivo es mucho mayor que el de las bombas atómicas. Dominarla y adaptarla a empleos pacíficos es una tarea que han emprendido numerosos científicos. El día que el problema quede solucionado, el abastecimiento energético estará asegurado por muchísimo tiempo, ya que en el proceso de la fusión, el elemento a utilizar es el hidrógeno, sus derivados, y el mar es un permanente proveedor de este combustible. Otro ejemplo de transformación de la energía la ofrece la generación de electricidad. En una central hidroeléctrica, el agua de los ríos es contenida por los diques, creando una considerable diferencia de alturas y consecuentemente de energía potencial entre ambos lados de la muralla. Ese desnivel comunica una enorme energía cinética al agua. Ese desnivel comunica una enorme energía cinética al agua que la compuerta del dique deja pasar. El torrente entubado por las cañerías acciona las turbinas cuya energía mecánica se transmite a los generadores que la transforman en energía eléctrica. La electricidad generada por la planta es enviada por líneas de alta tensión a las estaciones transformadoras que reducen el voltaje de la corriente para ser distribuida a los usuarios. Tan grande es el requerimiento actual de energía que se han ensayado los más diversos métodos para obtenerla. En Lardarello, Italia, se aprovecha el vapor subterráneo que produce el calor volcánico de la región para poner en funcionamiento los generadores de una planta geotérmica que abastece la electricidad a la zona. También se han vuelto a utilizar métodos antiguos, como los molinos de viento que, aunque modernizados y construidos con nuevos materiales, encontramos hoy en sitios alejados de los centros urbanos. Los actuales molinos no solamente extraen agua del subsuelo por bombeo, algunos generan además energía eléctrica que se almacena en baterías para uso doméstico. Hay otros proyectos que parecen de ciencia ficción, pero no es utópico pensar que llegarán a concretarse. Uno de ellos propone la construcción de un gigantesco colector de energía solar que se colocaría en órbita alrededor de la Tierra y giraría sincrónicamente con ella, a más de 40.000 kilómetros de altura. Sus células solares transformarían la energía radiante en electricidad que, en forma de microondas, serían transmitidas a la Tierra. Captadas por la gigantesca antena
de la planta receptora terrestre, las microondas serían reconvertidas en corriente eléctrica. No es exagerado estimar que la capacidad de una planta de ese tipo sería suficiente para abastecer electricidad a una ciudad como Nueva York. La obtención de nuevas fuentes de energía puso en marcha al mundo moderno. La máquina de vapor inició la era industrial, la energía eléctrica primero y la nuclear después. Hicieron posible esta nuestra era de la tecnología, nuestra era tecnológica.